La pregunta es tan antigua como la misma fe: ¿dónde está Dios cuando no lo siento? Muchos se aferran a la idea de que la presencia divina debe sentirse, que debe manifestarse en un ardor en el pecho, en una lágrima incontenible o en una emoción que nos eleve hasta el cielo. Y cuando esa experiencia no llega, cuando la oración se siente como un eco en un desierto, el alma se enfrenta a la desoladora idea del abandono. Piensan que se han extraviado en la inmensidad del camino espiritual, que han perdido el mapa, o, peor aún, que el guía ya no camina con ellos. Pero lo que la mayoría no entiende es que el verdadero peligro no es la ausencia de una emoción intensa, sino la anestesia del corazón. Es esa tibieza que nos hace creer que todo está bien solo porque cumplimos con rituales y rutinas, mientras el alma, en lo más profundo, se congela. El problema no es que Dios esté en silencio, sino que nosotros hemos ensordecido ante su voz. ¿Qué pasaría si te dijera que esa sequedad, esa sensación de vacío, no es un castigo, sino una advertencia? Es el eco de la eternidad llamándote a despertar de un sueño espiritual que podría, si no actúas, costarte mucho más que una emoción fugaz. Y es precisamente a esa alerta a la que muchos le temen. Porque es más cómodo creer que el problema es de Dios, que el problema es que Él se ha alejado, que aceptar la incómoda verdad de que somos nosotros los que nos hemos vuelto a la esquina equivocada del camino. Quédate conmigo, porque te voy a mostrar, directamente desde la palabra, que esta aridez que sientes es una invitación a la intimidad más profunda y real que jamás hayas experimentado. Y al final de este video, te revelaré el paso más crucial y menos obvio que debes dar para pasar de la sequedad a una fe inquebrantable, una fe que no depende de las emociones, sino que se enraiza en una verdad eterna. Pero para llegar ahí, primero tenemos que confrontar la ilusión de nuestra propia espiritualidad. Nuestra cultura de gratificación instantánea nos ha enseñado a depender de los sentimientos para todo, y la fe no ha sido la excepción. Hemos creído la mentira de que la espiritualidad es una montaña rusa de picos emocionales, y que una fe real se mide en la intensidad de las lágrimas que derramamos durante el culto. Pero la Biblia nos cuenta una historia diferente. Nos presenta a un Dios que a menudo se manifiesta no en el terremoto ni en el fuego, sino en el susurro suave y apacible. ¿Recuerdas a Elías en el monte Horeb? Primero hubo un viento recio y poderoso que rompía las montañas, pero Dios no estaba allí. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, vino un silbo apacible y delicado, y en ese susurro, Elías supo que estaba ante la presencia de su Señor. Primera de Reyes 19, 11 y 12. ¿Te das cuenta? Elías no lo sintió con la fuerza de un huracán, lo escuchó en la calma de un aliento. Es aquí donde muchos fallan. Esperan que Dios hable con la voz de un trueno, sin darse cuenta de que han ignorado por completo el sonido de su propia conciencia, que es el primer canal por el que Él suele comunicarse. Y así, corren de iglesia en iglesia, de conferencia en conferencia, buscando una experiencia que confirme su fe, sin detenerse a examinar el jardín de su propio corazón. Muchos confunden el entretenimiento con la unción, el espectáculo con la presencia. La ausencia de emociones no es la ausencia de Dios, es a menudo la ausencia de un corazón que ha olvidado cómo escuchar. Es un alma que se ha acostumbrado tanto al ruido del mundo, que ya no percibe el eco de la eternidad. El verdadero desafío no es sentir más, sino aquietar el ruido de tu interior para escuchar el susurro que siempre ha estado ahí. La verdad es que no fuimos diseñados para una fe de picos emocionales, sino para una fe de obediencia constante y silenciosa. La Biblia no dice, por sus emociones los conoceréis, sino, por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. El fruto del Espíritu no es una emoción, es un carácter transformado. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5, 22-23. Y estos frutos no crecen en un instante de éxtasis, sino a través de la perseverancia en la obediencia, incluso cuando no hay nada que te haga sentir bien. El sentimiento es un termómetro, pero la obediencia es el ancla. Si tu fe se basa en lo que sientes, te desmoronarás con cada tormenta de la vida. Si tu fe se basa en la obediencia, permanecerás firme incluso cuando las aguas emocionales se agitan.
Y aquí está el punto incómodo. A veces, el silencio de Dios es una alerta que nos invita a revisar la rutina de nuestra vida. Hemos convertido la oración en un monólogo, la lectura de la Biblia en un simple chequeo de una lista de tareas, y el servicio en la iglesia en un acto social, no en una entrega sacrificial. Hemos creído que la fe es una membresía, no una relación de corazón a corazón. Hemos cumplido con la forma, pero hemos perdido el fondo. El problema no es la falta de intimidad, sino que hemos sustituido la intimidad con una imitación. ¿Y cómo saber si has caído en esta trampa? La respuesta está en tu respuesta. ¿Qué haces cuando la oración se siente vacía? ¿Buscas más entretenimiento espiritual o te preguntas qué parte de tu vida te ha desconectado de la fuente? El silencio de Dios, esa sequedad espiritual que experimentas, es un diagnóstico. No es que Él te haya abandonado, es que te está mostrando que algo en tu interior se ha endurecido. La Biblia es clara: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. La distancia no es geográfica, es relacional. Es el pecado tolerado, la amargura que guardas en el corazón, la mentira que te susurras a ti mismo, el ídolo que has colocado en el trono que le pertenece solo a Él. Y no se trata de grandes transgresiones, a veces son pequeños compromisos, hábitos ocultos que lentamente erosionan la base de tu fe. Es el orgullo que te impide pedir perdón, el resentimiento que te aleja de la reconciliación, la rutina que te hace creer que estás bien cuando en realidad estás en un estado de letargo. Este vacío es una invitación a la honestidad brutal con uno mismo. Un llamado a confesar lo que no te atreves a nombrar. A dejar de buscar experiencias superficiales y comenzar a buscar la fuente de tu dolor. Porque la verdad es que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmos 34:18. No de los que actúan con autosuficiencia, sino de los que se rinden en vulnerabilidad. ¿Alguna vez has sentido que estás repitiendo el mismo ciclo espiritual, lleno de altibajos, sin una fe estable? Déjalo en los comentarios. Quiero orar por ti y por tu lucha. La honestidad es el primer paso. El camino para salir de este desierto no es buscar una nueva emoción, sino reconocer la verdad de tu propia condición. El camino de regreso a la vitalidad no es buscar un nuevo método o una fórmula mágica. Es tan simple y tan radical como el arrepentimiento. El arrepentimiento no es una emoción de tristeza, es una decisión de cambiar de dirección. Es una confesión que no es solo de labios, sino de corazón, que reconoce que has cerrado el camino y que necesitas volver. Y esto a menudo requiere una humillación que duele, una vulnerabilidad que incomoda. La Biblia nos dice que el sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Salmo 51:17. Nota la diferencia. No es al corazón que se siente mal, sino al corazón que está quebrantado. Un corazón que sabe que no puede por sí mismo, que ha tocado fondo y que clama por la ayuda de lo alto. Es ahí, en el punto más bajo, donde la gracia de Dios se manifiesta con más fuerza. Y esto es lo que la mayoría de los creyentes evita a toda costa. Preferimos buscar una experiencia que nos haga sentir bien en lugar de confrontar el pecado que nos hace sentir mal. Y así, nos quedamos atrapados en la misma rutina, en el mismo desierto, sin entender que la puerta de salida está en la rendición total. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. ¿Ves la conexión? La verdadera evidencia de nuestra fe no es el sentimiento de amor, sino la obediencia que fluye de ese amor. El amor a Dios no es una simple emoción, es una acción, una decisión. Cuando amamos a Dios de verdad, no necesitamos una emoción para obedecer. Lo hacemos porque Él es digno. Y es en ese acto de obediencia que la comunión se restaura. La sequedad del alma es la evidencia de un corazón que se ha endurecido, y la solución es un corazón que se ha ablandado. Así, el silencio de Dios se convierte en un catalizador para la madurez. Deja de ser un castigo, y se transforma en una invitación a crecer, a dejar de ser niños que dependen de la validación emocional y convertirse en adultos espirituales que caminan por la fe, no por la vista. La fe, nos recuerda Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Es la capacidad de confiar en la presencia de Dios incluso cuando no hay evidencia tangible o emocional. La fe verdadera es un acto de voluntad, no una reacción a un sentimiento. Es el agricultor que planta la semilla en la tierra seca, sin ver la lluvia inmediata, pero con la certeza de que el agua vendrá. Es el marinero que navega en la oscuridad de la noche, sin ver la orilla, pero con la convicción de que las estrellas guiarán su camino. ¿Te das cuenta? El propósito de la sequedad espiritual no es matarte de sed, sino enseñarte a beber de la roca, a depender de la fuente invisible. Es ahí, en la quietud y en la aparente soledad, donde se desarrolla la perseverancia, la paciencia y una dependencia total de Dios. Porque cuando no te queda nada más, solo te queda Él. Es un proceso de purificación, donde todo lo que no es esencial se quema, y lo que queda es una fe genuina, un corazón puro y un alma que sabe que Dios es suficiente, incluso en el vacío. Y en ese lugar, de repente, la brisa de su presencia vuelve a soplar. Lo que muchos no comprenden es que el desierto espiritual no es un final, es un camino. Es la misma ruta que recorrieron los grandes personajes de la fe. Moisés tuvo que pasar por el desierto antes de escuchar la voz de Dios desde la zarza ardiente. El pueblo de Israel tuvo que cruzar el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y de allí salió con el poder del Espíritu. El desierto es un lugar de prueba, pero también es un lugar de preparación. Es el horno de la aflicción donde se purifica el oro de nuestra fe. Y a menudo, la tentación más grande en ese desierto no es pecar, sino rendirse, creer la mentira de que Dios te ha abandonado y que tu fe no sirve para nada. Pero el silencio no es abandono, es una invitación a buscarlo con más ahínco. La Biblia dice: me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Nota que la promesa no es para los que lo buscan con la mitad del corazón, sino con todo. La sequedad espiritual te está llamando a una búsqueda desesperada, una que va más allá de la rutina, una que te lleva a un encuentro real. Y la clave para ese encuentro está en la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es debilidad, es el camino directo a la intimidad. Es la capacidad de presentarte ante Dios tal como eres, sin máscaras, sin excusas, con todas tus dudas, tus miedos y tu frustración. Es poder decirle: Señor, no te siento. Me siento vacío. Me siento confundido. Y no sé qué hacer. Y es ahí, en esa confesión honesta, donde la gracia de Dios te encuentra. Porque Dios no busca a los que son perfectos, busca a los que son honestos. Y es en ese lugar de rendición que tu espíritu se abre para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu no es una fuerza impersonal, es una persona. Y la comunión con Él no se basa en una fórmula, sino en una relación. El Espíritu no solo te da una emoción, Él te da una convicción. Te guía, te consuela, te enseña y te capacita. Pero Él no puede llenar un vaso que está lleno de orgullo o de una fe superficial. La vulnerabilidad es lo que vacía el vaso. Y el arrepentimiento sincero, esa decisión de dejar de hacer lo que sabes que está mal, es lo que permite que el Espíritu fluya de nuevo. Si te has sentido lejos de Dios, no es porque Él se haya movido, es porque has levantado una pared. Y el único que puede derribar esa pared eres tú. El autoengaño es el peor enemigo de la intimidad espiritual. Es la mentira de que podemos cumplir con los hábitos religiosos sin entregar el corazón. Es la ilusión de que leer la Biblia sin meditarla, orar sin rendirnos y asistir a la iglesia sin tener comunión real con la gente, nos acerca a Dios. La Biblia llama a esto hipocresía. Jesús confrontó a los fariseos precisamente por esto: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Eran expertos en la forma, pero carecían del fondo. El corazón endurecido es la causa de la sequedad espiritual. No es el silencio de Dios, es la sordera de nuestro propio espíritu. Y la única cura para un corazón endurecido no es una emoción, sino un acto de voluntad. La obediencia no es un sentimiento, es una decisión. Cuando eliges obedecer a Dios, incluso cuando no lo sientes, le estás demostrando que tu fe es real, que tu amor es genuino. Y es en ese acto de fidelidad que el Espíritu Santo se manifiesta.
porque el Espíritu es dado a los que obedecen a Dios. Hechos 5:32. La comunión con Dios no es un misterio que solo se le revela a unos pocos, es la recompensa de una vida de obediencia, de un corazón que busca agradarle en todo. El milagro no es el sentimiento, es la transformación del carácter. Y es por eso que la sequedad espiritual es en realidad una oportunidad de oro. Es la invitación a madurar, a dejar atrás el cristianismo infantil que depende de la emoción y a abrazar una fe adulta que camina por la fe. Es una llamada a despertar de la rutina, a romper con la tibieza y a vivir una fe que es constante y transformadora. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación no sucede por osmosis o por la simple asistencia a la iglesia. Sucede cuando renovamos nuestra mente, cuando confrontamos nuestras ideas preconcebidas y cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La sequedad espiritual es una señal de que necesitas un reinicio, un avivamiento personal. No busques a Dios en el templo, búscalo en el secreto de tu habitación. No esperes a sentirlo en la multitud, aprende a escucharlo en la quietud de tu alma. Porque la fe madura no es la que busca sensaciones, sino la que busca la santidad. Y la santidad es el único camino que lleva a la intimidad con Dios. Por eso, el desierto no es el fin, es el inicio de una aventura de fe mucho más profunda. La verdad es que no necesitas una emoción para orar, necesitas una decisión. No necesitas sentir a Dios para hablar con Él, necesitas fe para creer que Él te escucha. La oración no es un monólogo, es una conversación, incluso si a veces la sientes unilateral. La fe verdadera se ejercita en la ausencia de emociones. ¿Te atreves a orar, a leer tu Biblia, a buscar a Dios, a pesar de que no sientes nada? ¿Te atreves a obedecerle cuando el camino es difícil y la recompensa parece lejana? Es en esos momentos que tu fe se vuelve inquebrantable, no porque te sientas fuerte, sino porque te das cuenta de que Él es tu fuerza. Y en ese lugar, la voz de Dios, que antes era inaudible por el ruido del mundo, comienza a volverse un susurro apacible, un eco que resuena en tu alma. El silencio de Dios es el campo de entrenamiento para el oído de tu corazón. Es la escuela donde aprendes a distinguir su voz de la tuya, su voluntad de tus deseos. Y de repente, te das cuenta de que Él nunca estuvo lejos. Él solo estaba esperando a que estuvieras lo suficientemente quieto para que pudieras escucharlo. ¿Qué te ha robado la paz y la cercanía con Dios? Piensa en ello y déjalo en los comentarios, no como una queja, sino como un acto de rendición y vulnerabilidad. Hemos recorrido juntos un camino que nos ha llevado a confrontar la más profunda de las soledades espirituales, ese desierto de emociones que a menudo confundimos con el abandono de Dios. Y en este punto, la verdad que muchos no quieren oír es la única que puede liberarlos. No se trata de lo que tienes que hacer para sentir a Dios, se trata de lo que tienes que hacer para vivir en su presencia, independientemente de cómo te sientas. Y la clave, el paso más crucial y menos obvio, es una simple decisión: elige creer. Elige creer, incluso cuando tu corazón no lo siente. Elige obedecer, incluso cuando tu voluntad se resiste. Elige amar, incluso cuando tu alma está seca. Porque la fe no es un sentimiento que viene y va con la marea de la vida, sino una convicción firme, un ancla para el alma que se sostiene en la verdad eterna de la palabra de Dios. Y una convicción es algo que eliges, no algo que se te impone. En el silencio de Dios, la verdadera pregunta no es ¿dónde estás, Señor?, sino ¿dónde estoy yo? La respuesta está en el espejo de tu propia alma, en la honestidad de tu corazón. La puerta hacia una fe inquebrantable no se abre con una experiencia mística, sino con un simple y poderoso acto de voluntad. Es en ese momento que la sequedad espiritual deja de ser un obstáculo y se convierte en el camino que te lleva a un encuentro real con el Dios vivo. Y es en ese momento que te das cuenta de que la presencia de Dios nunca se fue, solo estaba esperando a que tú volvieras.